Hay un viaje que muchos de nosotros conocemos muy bien, que es el viaje de no ser lo que somos. Se empieza a gestar en la infancia, cuando somos niños, y nuestro mundo emocional tiene un papel súper importante en ello. Cuando somos niños, nuestra mente no está desarrollada como cuando somos adultos. Y el mundo emocional está a flor de piel, la sensibilidad está activa. Cuando se siente algo, cuando se es niño, sencillamente se siente, se vive, se procesa de forma natural, podríamos decir, ese mundo emocional, pero poquito a poco va llegando, se va produciendo una desviación de esa naturaleza original, esencial que podemos ver en el niño, y vamos tomando una ruta que podemos llamar la ruta o el viaje de no ser lo que somos. El papel fundamental que tiene en todo esto es nuestro mundo emocional, es fundamental, y es de lo que quiero compartir en este vídeo. Cuando ese niño, con esa sensibilidad a flor de piel, con esa conexión natural, porque así podemos decir, ¿no?, que de niños tenemos esa conexión natural con la vida, que da esa curiosidad, ese entusiasmo, esa alegría de vivir, esa cosa tan sencilla que luego muchas veces se va perdiendo y que de hecho naturalizamos o justificamos que se pierda, como que es lógico perderlo con la edad, cuando en realidad quizás nos estamos perdiendo qué sucede en ese camino, ¿no? Cuando hablamos del trauma infantil o de las heridas infantiles, muchas veces no tienen que ver con un trauma concreto o con una explosión concreta o con una vivencia especialmente intensa, sino que la gran mayoría de las veces tiene que ver con una continuidad, con algo continuado que a veces no es tan perceptible, pero que va haciendo que el curso natural de ese pequeño, de esa pequeña, se vaya yendo para otro derrotero no tan natural. Como que nuestra emoción, si la podemos ver como un río, le vamos haciendo un cauce artificial a ese río en base a huir de las descargas eléctricas que empezamos a sentir que tenemos desde niños cuando al ser educados por adultos que tampoco conocen su mundo emocional en profundidad o que han endurecido su mundo emocional, que han sacado del cauce natural a su río emocional por meterlo en algo artificial, esos adultos que desconocen su emocionalidad, que se desconocen a sí mismos, al ir a educar a niños, yo digo que no le puedo llamar educar, sería un adiestramiento. Se empieza a adiestrar, y eso se hace generación tras generación, en un desconocimiento total del mundo emocional de la persona. Y el mundo emocional de un niño lo es todo. Entonces, cuando los adultos desconocen ese mundo emocional, hay una desatención a una parte importantísima de nosotros. El niño, dado lo que tiene en el entorno, los ejemplos, las situaciones, empieza a ver que se tiene que quizás comportar de otra manera o que no es correcto las emociones que tiene, que no tendría que sentir lo que siente, que no tendría que decir lo que dice, que no tendría que hacer lo que hace. Muchas veces se produce un exceso de culpabilización en el niño, de tal manera que para el niño, ante su miedo al abandono, su miedo al rechazo y todas estas heridas que se van construyendo, lo único que quiere es ser querido, es ser atendido, es recibir un poquito de cariño. Para poder conseguir eso, si siente que siendo él mismo no lo obtiene, empieza a construir ese cauce alternativo, empieza a abandonar las actitudes naturales que le surgen por empezar a copiar actitudes que ve en el entorno que parece que se adecúan más a que con esas actitudes vaya a ser integrado. Y así comenzamos el camino de no ser.
empezamos a desarrollar una mentalidad construyéndonos una imagen de nosotros mismos que se adecue a lo que podemos denominar una mente social. Una mente social en la que los adultos ya han aprendido a disfrazarse, ya que estamos cerca de carnaval, han aprendido a disfrazarse de no ser sí mismos, hemos aprendido a eso y nos manejamos eficazmente, mayor o menor medida, en un baile de máscaras en el que ignoramos a nuestra propia naturaleza, a nuestra verdad más esencial, en aras de comportarnos como creemos nosotros que el entorno nos pide que nos comportemos para recibir simplemente ya ni siquiera cariño o amor, sino estás incluido, estás integrado, encajas, no te vas a sentir fuera. Ese gran miedo que tenemos los humanos de sentirnos fuera de esa mente social. Entonces, os voy a poner ahora una imagen para que podáis ver. Este camino de no ser está representado en esta imagen, ¿no? Como tú como adulto estás charlando con otros adultos que tienen a sus niños olvidados, igual que ese niño que está ahí olvidado, en aras de pertenecer a ese grupo, sin escuchar a la propia naturaleza. Ese pequeño, ese niño que está representando nuestro mundo emocional auténtico, nuestro mundo emocional real, podemos ver que se le ha ido adiestrando y luego se ha ido adiestrando a sí mismo, a no ser sí mismo, como sucede con los ratones de laboratorio, ¿no? Cuando vemos esas imágenes que salen un ratón dentro de un laberinto y en las salidas del laberinto se le ponen descargas eléctricas a ese ratón para que cuando vaya a salir, al darle una descarga vuelve a entrar. Si al final de mucho tiempo le quitas las descargas a las salidas, el ratón ya no va a salir, porque directamente ya ni siquiera intenta salir, ¿no? Esto vendría a ser muy similar al adiestramiento que tenemos los humanos para no escuchar, para no conocer a nuestro plano emocional y adaptarnos a las necesidades de un mundo de adultos social, que está construido en base a las necesidades sociales y a las necesidades de los egos, donde la autenticidad queda de lado. Cuando podemos decir que los humanos tenemos ese propio laberinto como nuestra zona de confort y que cuando vamos a salir de las zonas de confort recibimos una especie de descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica es un recuerdo de el dolor emocional que se fue causando en menor o mayor medida cuando éramos pequeños. Esas heridas emocionales que se van quedando en los niños cuando somos niños y que nos van haciendo construirnos un personaje que evita constantemente a través de lo que podemos denominar control mental. Ahí entramos a crecer en nuestro control. Empezamos antes de hacer cualquier cosa, entra en nuestro control a evitar que esa cosa que voy a realizar me ponga en una situación en la que yo tenga que sentir esa descarga eléctrica que ya sentí de niño y que no quiero volver a sentir. Y tenemos aquí una curiosa paradoja, que es que para poder salir de nuestra zona de confort, para poder salir de ese laberinto, necesitamos atravesar esas descargas eléctricas. Por tanto, cuando huimos constantemente de esas descargas eléctricas, nos quedamos más y más en esa zona de hámster. Cuanto más nos quedamos en esa zona de hámster, más nos alejamos de nuestro corazón, de nuestra esencia, de nuestra naturalidad. Y al alejarnos de eso, se van perdiendo capacidades como la alegría de vivir por el sencillo hecho de estar vivo, el agradecimiento por las cosas más sencillas, el entusiasmo, la curiosidad. Hay
cuestiones vitales que son intrínsecas al ser humano y que los niños manifiestan maravillosamente bien, que en un adulto que se aleja de su propia esencia se empiezan a disparar la separación entre mi naturaleza. Se disparan las preocupaciones mentales y se pierde el entusiasmo de vivir. Estos son síntomas del alejamiento de nuestro ser esencial. ¿Por qué? Pues porque hay un abismo que separa ese constructo, ese personaje construido para la mente social y ese niño natural, inocente y auténtico que hay dentro de todos nosotros, está separado por un abismo que es el mundo emocional. El mundo emocional y las heridas. Cuando en la vida cotidiana tenemos en interacciones, constantemente nuestro mundo emocional puede estar haciendo como avisos, nos está avisando de ahí pasa algo, aquí se producen descargas. Claro, cuando activamos demasiado nuestra mente, ignoramos esas descargas, se produce una dureza del mundo emocional que hace que ese río emocional se cristalice o se congele. De forma que toda la energía y la información que corre por esos ríos que son los ríos de la vida, de la emoción, al estar cristalizado o al estar congelado, no corre. De ahí que las personas acabamos teniendo un mundo mental sobredimensionado y una desconexión de la vida, una desconexión del entusiasmo vital y de la alegría de vivir, básicamente. Y también de la comprensión de por qué nos suceden las cosas. Porque en ese río de las emociones navega el sentido de vivir, navega el sentido común y navega el sentido lógico. Cuando dejamos de sentir las cosas porque creemos que ese dolor nos va a hacer mucho daño, dejamos de comprender. Cuando volvemos a sentir las cosas, podemos volver a comprender de tal forma que un hilo lógico de comprensión nos hace unir muchas cosas en nuestra vida y empezamos a ver que tienen un sentido. Así que cuando la vida nos pone impactos emocionales, que nos los está poniendo todo el tiempo, aprender a leer esos impactos emocionales, lo que me ha causado que me ha dicho lo que me ha causado que me ha hecho el otro, que nos hacen saltar las heridas y nos hacen saltar los traumas infantiles, nos está dando la oportunidad de descongelar, de poner luz de conciencia en ese río cristalizado para poder empezar a comprender de nuevo quiénes somos de forma natural y cómo abandonamos nuestra forma de ser tratando de ser algo que encajara en un mundo social. Entonces ese viaje de no ser, luego tiene el viaje de ser, que es el viaje de vuelta. Y tenemos esta otra imagen. El viaje de vuelta de ser requiere que a ese personaje que hemos construido, que está más pendiente de las necesidades del entorno o de encajar que de conocer a su pequeño, haga el maravilloso y extraordinario trabajo de salir de ese grupo para entrar a preguntar a su pequeño qué te sucede, qué quieres y qué necesitas. Algo tan sencillo como eso es súper importante y lo tenemos totalmente abandonado. El preguntar y conocer a nuestro pequeño qué necesita. Para ese viaje de vuelta, conocer nuestro mundo emocional necesita que readquiramos la capacidad de ponernos en coherencia y con sinceridad con las descargas emocionales que sentimos en nuestro día a día, que aprendamos a vivirlas, a sentirlas y a comprender el sentido lógico profundo, el sentido común que llevan dentro. También, como sucede por ejemplo con cualquier contractura del cuerpo que tiene
cualquier contractura del cuerpo tiene como una energía acumulada por una tensión que hemos reprimido. En el momento que aprendemos a soltar algo, se descarga una energía que estaba ahí acumulada, ¿no? Con nuestro mundo emocional sucede lo mismo. Cuando reprimimos emociones, tenemos energía que está ahí acumulada, que en la suelta de esas tensiones es como que vuelve a correr de forma natural lo que antes estaba constreñido. Claro, esa sensación de desconexión que en muchos humanos sucede, ¿no? Que me siento desconectado, me gustaría conectarme con todo. Mucha gente tiene las ganas de sentirse como en Avatar. ¿Habéis visto esa imagen en la que están todos conectados y se ven las conexiones entre las raíces de las plantas? O podemos decir que todos somos uno y que todo está conectado, pero verlo de una manera intelectual, ¿no? Sentir esa conexión profunda que tenemos realmente. Eso sucede por la desconexión con el mundo emocional. El mundo emocional es aquello que nos conecta con la vida. Y tenemos tantas ganas de hacer con que parezca que no nos afectan las cosas, porque a veces incluso lo hemos considerado como que eso es más evolucionado, que nos olvidamos de la naturaleza de lo que hay, de lo que es, de lo que sucede dentro de nosotros y de lo que sucede dentro de nuestro mundo emocional. Conocernos, saber qué estamos sintiendo en un determinado momento, saber qué necesitamos, saber qué queremos. Es algo que hemos ignorado porque son preguntas que hemos dejado de hacernos en aras de hacernos preguntas de qué espera el entorno de mí, por ejemplo, ¿no? Retomar preguntas que corresponden a conocer a mi naturaleza esencial es ir a conocer a ese niño, a esa niña que quedó de alguna manera congelado en un punto del tiempo, cristalizado y con un mundo emocional constreñido por un miedo tremendo a sentir lo mismo que sintió, las descargas que sentía cuando de pequeñito se le iba encauzando a que no fuera a sí mismo, porque no convenía en los ambientes sociales. Y esto lo hacemos, pues eso, generación tras generación, por desconocimiento, por inconsciencia, porque se educa así. Esa vuelta a casa muchas veces sucede con que la vida ya de adultos nos vuelve a poner todo el tiempo circunstancias para que podamos sentir de nuevo esos puntos de dolor que al mismo tiempo son puntos de reconexión. Son puntos de reconexión con nuestra esencia, con nuestro niño, con el cosmos, con el universo, con el todo. Con nuestra conciencia, con nuestro corazón. Son puntos de conexión, de reconexión. Esos puntos de dolor, cuando son huida, cuando huimos de ellos, huimos de la conexión con el todo, huimos de la conexión con nuestra conciencia, huimos de la conexión con la vida, huimos del entusiasmo vital, huimos de nuestra esencia. Aprender a hacer una especie de acupuntura etérica para ver esos puntos que están diciendo, qué contienen, que devolvernos la sensibilidad, ir sacando la dureza de nuestra vida para comprender, para tener un espacio para comprenderse uno mismo, para conocerse, para preguntarse qué se está necesitando y qué se está sintiendo. Ese es el trabajo que yo hago en las sesiones individuales. Y a lo que te invito, si te resuena todo esto, es al viaje de recuperar tu esencia, de comprender tus heridas y tus traumas, de conocer de nuevo a tu niño, a tu niña, a lo que eres en esencia, a tu aspecto más inocente y a recuperar la alegría de vivir. Así que si te resuena todo esto, pues me puedes escribir por privado o en el mail que hay aquí y será un placer tener una charla para investigarlo juntos. Hasta la próxima.